Río Fugitivo, capítulo 6. La primera semana de clases trajo el fascinante redescubrimiento de aquello que había olvidado que tuve alguna vez. Era increíble el poder que tenían las vacaciones para hacernos enterrar recuerdos, para hacernos vivir tan solo el presente, descolgados del pasado y de nuestros posibles futuros. Eran 3 meses en los que uno se olvidaba de los sabores y los sinsabores del colegio, de la mágica turbulencia de ese pequeño y a veces protector universo en el que, decían, aprendíamos sobre la vida para luego, cuando fuéramos mayores, ponerlo en práctica. A mí se me ocurría, sin embargo, que uno nunca aprendía sobre la vida. Uno creía aprender, pero en realidad no hacía otra cosa que vivir. No era primero la teoría y luego la práctica. Todo venía en una inextricable trabazón. Todos teníamos nuestros paraísos perdidos. Esa primera semana volvía a decirme que había amigos de los que uno no debía separarse jamás, que había olores y sabores asociados irremediablemente a ciertos lugares, que había tanto que descubrir en algunas materias y que para interesarse en aprender algo uno necesita primero interesarse en la persona que nos lo iba a enseñar. Había amigos que debían acompañarme mientras durara mi aliento, Camaleón y Tomás. Había olores y sabores que llevaría siempre conmigo aunque yo mismo no lo supiera, como el olor al cuero de las maletas después de la lluvia, el de la cancha de pasto en las mañanas, el del almidón de las camisetas recién compradas para el equipo de fútbol, o el tan difícil de describir pero inconfundible de la tiza, polvo impalpable que revolotea en el pizarrón y se impregnaba en nuestras manos y ropa cuando salíamos al frente a hacer un ejercicio de matemáticas. Y el sabor picante de las salteñas de Doña Julia me devolvería siempre a los recreos de la infancia y de la adolescencia. Así como el de los empalagosos donuts y tostados paceños que le pedíamos fiado a la casera. O el del chocolate batón y los chiques Plug y bazooka y los turrones argentinos de maní. En clase del profesor Montes intuí una vez más que saber de la historia de mi país iba a cambiarme, a sacudir mis cimientos. Pero era imposible interesarse en algo con Montes. Excelente persona, pero poco más. Los buenos padres de familia no solían contar historias conmovedoras. Otra de mis generalizaciones, pero ¿qué podía hacer? Era, como todos, una máquina de generalizar. Decir que en el siglo XIX Bolivia se caracterizó por una gran inestabilidad política y no hacernos oler el humo acre de los disparos de tantas azonadas y sediciones y golpes de Estado. Señalar que Melgarejo era un caudillo autoritario. Y no contarnos de la vez que nombró ministro a su caballo. Era mantener la historia en la abstracción y no bajarla a la tierra, no hacernos comer el polvo de tanta muerte sin sentido. La letra entraba con sangre, la historia con ejemplos. El que sí era un gran narrador era el doctor No. La biología no era una de mis materias favoritas, pero él lograba engancharme con las anécdotas justas en el momento en el que la densa explicación teórica estaba dando paso al tedio. Cuando hablaba, movía las manos como si estuviera dirigiendo un concierto, una batuta invisible que indicaba el rumbo zigzagueante pero nunca extraviado de sus pensamientos. En sus clases descubrí que, entre otras cosas, 2 de cada 3 personas morían por causas relacionadas con sus genes. Que el ADN de 2 personas difería en una letra de cada 1000, lo cual implicaba que había 3 millones de lugares en los que difería su ADN. Que había una forma de ceguera en Francia, glaucoma hereditario, que trazaba sus orígenes hasta una pareja que vivió en el pueblo de Villers-Effroy, cerca de Calais en el siglo XV. La herencia era un misterio y yo me preguntaba en qué siglo había vivido el primer antepasado mío que encontró en la escritura su mejor forma de expresarse. Qué incipientes trazos en un papel fueron corregidos una y otra vez para dar lugar a Edgar Lizarazu a mediados del XIX. Un novelista tarijeño perteneciente al árbol genealógico de mamá, con poca disciplina y muy dado al vino y a las mujeres, que a su vez dio lugar a Silvia y a mí. Silvia con su diario interminable y yo con mis cuentos, solo éramos continuadores de una herencia. Edgar Lizarazu, el único escritor que conocía en mi familia, alguien con quien de pronto me sentía íntimamente unido a pesar de no haber visto jamás una foto suya o escuchado anécdotas que convirtieran su nombre sonoro en un cuerpo, un perfil, unos ademanes inconfundibles.
Quería saber más de él, enterarme de cómo había sobrellevado su destino de escritor en la Bolivia analfabeta del siglo XIX. Quería leer las 2 novelas breves que había escrito y que se hallaban perdidas en oscuros desvanes en bibliotecas municipales o en el Archivo Nacional. A Tomás no lo había visto desde el último día de clases. Había pasado sus vacaciones en Chile, donde vivían sus abuelos, y me sorprendió su nuevo aspecto. Había sacado más cuerpo y se había cortado el pelo casi al ras. Me dijo que como no había mucho que hacer y no tenía amigos en el pueblito donde había estado, cerca de Valparaíso, se había dedicado al gimnasio y la lectura. Me contó que había leído prácticamente un libro cada 2 días y le creí. Era la única persona que conocía que leía más que yo. Por eso me llevaba muy bien con él, aunque no leíamos las mismas cosas ni con el mismo objetivo. Él era muy utilitario en sus lecturas, le costaba leer un libro solo por placer. Pensaba que la literatura era una pérdida de tiempo y prefería los libros de política o historia. Estaba obsesionado últimamente por sus orígenes alemanes y leía todo lo que podía sobre la historia de ese país. Su padre simpatizaba con los nazis y yo alguna vez temí que le contagiara esa inclinación, aunque Tomás se burlaba delante de mí de las teorías de su padre. Y de sus actitudes. ¡Qué loco es mi viejo! Cuando se pone a ver tele, llama a la Emilia que se tiene que sentar en un sillón fuera de la sala, de estar en el umbral de la puerta y estar pendiente de sus órdenes, ya que a cada rato le pide que cambie el canal. Y yo le digo, papi, ¿por qué no la dejas entrar a la sala? Y él me mira como si la respuesta fuera tan obvia que ni para molestarse en contestarme. Sin embargo, su reciente interés en la historia alemana fue suficiente para reavivar mis temores. Esa tarde, antes de clases, Tomás y yo estábamos en el banco de mi curso en la Plaza Quintanilla, delante de nosotros el Don Bosco, un edificio plácido, sin alumnos, siniestro en su quietud. Don Julio cortaba el pasto de la cancha, la casera espantaba moscas en la puerta. Hacía tanto calor que hubiera querido estar en la piscina paladeando un helado bajo un cielo que no supiera de nubes. Las ramas de los árboles plantados por un comité de jardineros que no se había puesto de acuerdo, olmos al lado de ísperos y jaracandás, se mecían en la brisa. En el suelo había colillas de cigarrillos y restos de chicles. En uno de los 4 tableros de ajedrez en la plazuela, de jaspeado mármol blanco, que un alcalde diligente había hecho construir para beneficio de la juventud estudiosa, Alduante jugaba con alguien de tercero y le enseñaba por qué le decíamos el comepeones. Alduante, el mejor jugador de ajedrez de mi curso y uno de los mejores de la asociación departamental. Había encontrado en el tablero de 64 cuadrados la forma de paliar la enfermiza banalidad de su conversación. Para ser político hay que ser corrupto. ¿Era verdad que su papá había intentado suicidarse el día de Año Nuevo ahorcándose con su corbata? Las mujeres son más lindas que los hombres. Se lo había preguntado y no había querido contestarme. Pensar que solo Haití es más pobre que nosotros en Latinoamérica. Era un ser sin relatos, alguien que me era imposible de entender. Esta crisis es grave para el futuro del país. Mauricio había organizado el primer campeonato de ajedrez en el curso en segundo intermedio y a partir de ahí se convirtió en una moda extravagante, el cintillo en el hombro que nos distinguía de los demás cursos y colegios. Yo me puse a estudiar los 4 telarañados tomos de Grau que encontré en la biblioteca de papá, pero los dejé al poco tiempo cuando me di cuenta de que para ser un buen ajedrecista debía dedicarme menos tiempo a la lectura. Mauricio dominó en el curso hasta primero medio, pero tampoco era muy dedicado y fue superado primero por Tomás y luego por Alduante, cuyo talento para el juego me sorprendía. ¿Cómo era posible en un ser tan intrascendente? Tomás, con su chaleco café y sus Timberland, la crisis parecía no haber llegado a su hogar y más rubio que nunca me hablaba de Chile. Es un gran país, hermano, y te lo digo yo que sabes que no me gusta exagerar. Un gran país, para sacarse el sombrero. No sé cómo lo hacen, pero no tienen inflación. Habría que mandar a nuestros políticos a que se den una vueltita por allá a ver si así aprenden. Sobre todo los de MIR, dije. Son mucho ruido y pocas nueces. Sobre todo Paz Zamora. Yo sabía algo de Chile. La Guerra del Pacífico, Allende, Pinochet y los lugares comunes. Que era la cuna de Neruda y que los chilenos eran muy astutos y muy nacionalistas. Pero nunca había estado allá.
de modo que mi Chile no tenía mucho que ver con el verdadero Chile, así como mi Afganistán o mi Perú se debían parecer muy poco a Afganistán y Perú. No importaba, había demasiados países en el globo y no había tiempo para conocerlos a todos en profundidad. No nos quedaba más que imaginar y uno ya sabía qué sucedía cuando la imaginación se entrometía en la realidad, cómo se superponía a ella y terminaba absorbiéndola hasta que de la realidad no quedaban más que pálidos trazos, vestigios del templo sagrado donde una antigua religión ofrecía sacrificios a sus dioses. Me gustaría irme a estudiar allá, visité las universidades de Santiago y me quedé deslumbrado, como Cholanjet. Como Cholanjet, qué comparación con nuestras universidades públicas, tan chiquitas y tan sucias, tan politizadas y tan llenas de indios. Asentí, era lo mismo que decía Silvia. Los autos y los colectivos pasaban cerca de nosotros. De vez en cuando, una camioneta llena de chicas con uniformes marrones del Loyola o blancos de irlandés distraía nuestras miradas posadas en el edificio de enfrente, esa estructura de ladrillo visto y paredes verdes que había albergado gran parte de nuestras vidas y con la cual teníamos esa relación de amor y odio que caracterizaba a las grandes pasiones. El Don Bosco, donde a veces, a pesar nuestro, nos enseñaban a ser buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos miembros de la comunidad católica, donde nos enseñaban a reprimir tantos deseos, a educarnos, aunque no siempre con éxito, por suerte. Tú sabes, continuó Tomás, no soy racista, pero Chile anda bien porque los chilenos son otra raza, no son altiplánicos, y la receta de Pinochet funciona. Mano dura, esa es la única forma en la que trabajemos. No soy racista, pero esas eran las típicas palabras que disculpaban todo. Tomás era tan racista como la mayoría de mis amigos, como seguramente lo era yo, a pesar de mis buenas intenciones. Tanta colonia y tanta república no se olvidaban de la noche a la mañana. En esto era posible generalizar. Todos, absolutamente todos éramos racistas. Lo único que nos diferenciaba era la forma que tomaba nuestro racismo. Algunos éramos como botes que remaban contra la corriente y luchábamos por superar nuestros insuperables prejuicios. Otros estaban muy contentos con lo que eran y no se esforzaban por cambiar ni su lenguaje ni sus actitudes. Otros se iban afirmando en su racismo, radicalizaban su lenguaje y sus actitudes, cubrían sus inseguridades a través de la jerarquización racial que los consolidaba inevitablemente en la parte superior. Ya suenas como mi papá con eso de la mano dura. Tiene que haber otra, No hay otra, hermano, aunque te duela, mira cómo estamos. ¿Y qué harías con Aura? Dije para cambiar de tema. Estamos muy bien, mejor que nunca, me respondió sonriente. No sabes cómo la extrañé, eso es lo único que me preocupa, porque si me voy a estudiar a Chile, ¿qué voy a hacer sin ella? Seguir en la distancia, supongo. El otro día le tanteé el asunto y me dijo que no quiere saber de relaciones a distancia. Amor de lejos, amor de pendejos. Cosas por el estilo. En otras palabras, me dijo que si me iba, terminábamos. Me enojé, pero no se dio. Es de terca. Pero tú no quieres terminar. Claro que no, pero tampoco me quiero quedar aquí. Aura era una inquietante morena de ojos verdes que salía con él a pesar de la oposición del papá de Tomás. ¿Cómo era posible que su hijito saliera con una mujer 2 años mayor que él y que había tenido un hijo a los 15 años sin que jamás se supiera la identidad del padre? Se decía que cuando su mamá le preguntó quién era el padre, ella sonrió y dijo: «Me tendrás que ayudar a encontrarlo, tengo 3 sospechosos». Probablemente era una maledicencia, pero sonaba tan bien que quería que fuera verdad, hacía que Aura me cayera mejor. Tomás y Aura ya llevaban 3 años. Pensé que él la quería de verdad y que no se separaría de ella si solo fuera por él. Me molestaba que Tomás se hubiera dejado tentar con tanta facilidad por las cuentas de colores que su papá había agitado ante sus ojos, pero no podía decir nada. ¿No quería yo también irme al exterior? ¿No dejaría a mi enamorada si tuviera la oportunidad de estudiar afuera? Cambié de tema. Hablamos un rato de la situación política. Le conté que mi papá se quejaba todo el tiempo del gobierno y que andaba metido en cosas raras con gente de extrema derecha. Me respondió con una mirada enigmática. Su papá era muy amigo del mío. ¿No andarían los dos metidos en la misma alucinada aventura? ¿Cómo averiguarlo? Escuché un silbido.
Miré hacia la izquierda, hacia la hilera de eucaliptos que bordeaban la cuadra del Don Bosco que daba a la Papa Paulo. Era camaleón, arete en la oreja derecha y polera rayada de presidiario. Había comenzado a usar el arete apenas vio a Mauricio con uno. Definitivamente, su problema fundamental era querer ser Mauricio y no resignarse a ser camaleón. ¿Se enteraron de la última? Encendió un derby sin filtro, escupió al suelo una flema verdosa, siempre tan delicado. ¿Cuál última? Dije. ¿No sabes nada todavía? Dijo mirándome. ¡Qué sorpresa! A ti sí que no te va a gustar nadita. A ver, dale. Camaleón nos contó, gesticulando exageradamente, que el padre Belloni había hecho revisar por la mañana a todos los chicos de básico e intermedio. En el estricto código disciplinario que había hecho circular desde el primer día de clase, estaba prohibido introducir comida o dulces a los cursos y objetos peligrosos que no tuvieran nada que ver con el material requerido por los profesores. La sorpresiva revisión de la mañana era una forma de intimidación, de hacer ver al alumnado que había que tomar en serio las nuevas reglas de conducta que pensaba imponer para frenar la peligrosa relajación de las costumbres producidas en años pasados ante la mirada indiferente de anteriores directores. Él ordenaría el desorden, exorcizaría el colegio de los demonios infantiles y adolescentes que se habían apoderado de él, purificaría nuestras almas a base de rigurosos planes de disciplina y control. Insulté al italiano insolente, le di la razón a los de Chinatown que se aprestaban a ajustar las cuentas por lo de Conejo y al padre Tejada que por la mañana me había contado de su discusión con él durante el fin de semana. Se habían gritado, Belloni lo había acusado de moderno y liberal. Y que veladamente me había pedido que lo ayudara, que pusiera mi pluma al servicio de su causa, hacer un periódico para todo el colegio como aquellos que antes hacía para mi curso, y defender en él a Tejada y atacar a Belloni. La idea me tentaba. Pero eso no es todo, dijo Camaleón con cara de haberse guardado para el final la parte más sabrosa. Gozó con mantenernos en suspenso un buen rato y luego nos lo contó. Habían encontrado droga en la maleta de un chico de tercero intermedio. No jodas. Mi fuente de información no me dio muchos detalles de qué tipo de droga se trataba, excepto que el chico fue expulsado del colegio sin contemplaciones, sin darle siquiera la posibilidad de defenderse. Me puse nervioso. Con la droga no se juega, dijo Tomás. Le doy la razón a Belloni. Hay que sentar un precedente. El cole en los últimos años se había convertido en un territorio salvaje donde no hay control de ningún tipo y todo vale. Recordé incidentes pasados, aquella vez en que Conejo y Camaleón habían sido descubiertos fumando en los baños a la hora de una clase de literatura de la cual se habían salido porque se aburrían sin misericordia. O la vez del salvaje aspirando cocaína a las 3 de la tarde al lado del tablero de ajedrez en el que en ese instante Alduante, un caballo en la mano, trataba de poner en marcha alguna memorizada combinación de medio fuego. Las de Capablanca y tal eran sus favoritas. No era novedad que la droga circulaba en el Don Bosco. En general se trataba de María y de chicos de los cursos superiores. Yo sabía quiénes en mi curso eran adictos. Chino, Conejo, Salvaje. Quiénes lo hacían de vez en cuando. Pavo, borracho. ¿Y quiénes? Cada muerte de obispo y solo María. Camaleón, yo. ¿Quién? Pregunté. ¿No te dijo quién? Tu hermano. ¿No te dijo nada en el almuerzo? Qué raro. Camaleón y Tomás se pusieron a discutir acerca de la decisión de Belloni de expulsar a Alfredo, uno a favor y otro en contra de la medida. Camaleón lamentaba lo ocurrido y se quejaba conmigo de los efectos desastrosos de la droga en su hermano, pero, a la vez, no podía aceptar ninguna decisión autoritaria de Belloni. Me dije que tenía que hablar con Alfredo.